Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir con ustedes esta noche unos videos sobre la dictadura para tratar de hacer conciencia en, en la población salvadoreña. Así es que vamos a compartirles. Soy Roberto, del Independiente Canadian Newspaper, y quiero que conozcan también Factory News, Fábrica de Noticias, que también es uno de los medios de comunicación independiente de el Independiente Canadian Newspaper. Así es que vamos a dejarlo a ustedes por acá con algunos videos que esperamos puedan ayudar a hacer una diferencia con la dictadura que vivimos en El Salvador. El terrorismo ha sido uno de los métodos recurrentes de los enemigos de la Revolución cubana. Hoy, en un nuevo escenario, desde el exterior se incita a la violencia. Quieren destruir la tranquilidad del pueblo cubano, afectar el desarrollo y llenar bolsillos con las ganancias de la industria del odio. Ultrac, o mejor dicho, Jorge Ramón Batista Calero, se identifica como influencer, youtuber y productor musical en las redes sociales. Ciudadano cubano-americano. Nació el 10 de septiembre de 1988 en Buenaventura, provincia de Holguín. Emigró a Estados Unidos en 2016 y reside en 8109 Joycer, Louisville, 40219, Kentucky. Tiene registrado a su nombre el negocio Ultra Logistic LCC. Promueve a través de canales de redes sociales acciones de violencia, odio y terrorismo contra Cuba. Según el propio Jorge Ramón, en sus videos, su deseo es llamar la atención con un mensaje aparentemente entretenido sobre Cuba. No es lo mismo estar aquí que estar allí. Métase esto en la cabeza, que en Cuba los cubanos tienen que salir a la calle masivamente, violentamente. No hay forma alguna pacífica o legal de que ustedes salgan del comunismo. No hay, no la hay. A no ser matando la cúpula castrista. El pasado 6 de agosto, en medio de todas las tensiones del país por mitigar el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas y la consternación que generó, aparece un nuevo video de Ultra. Me están llegando videos desde Cuba, como este. Me están llegando videos desde Cuba. Se pueden unir cualquier persona que por favor se lo voy a pedir de corazón. Únase al grupo de Telegram que está arriba el link. Sería este el punto de partida para la creación de un grupo de Telegram que más tarde pidió ramificar en diversos lugares de la geografía nacional. Empecé viendo las directas de Ultra en Facebook y en YouTube, que él las ponía. Hubo un día que dijo en una de las directas que había creado un grupo de Telegram. Yo las demás provincias yo las creé y al yo ser el creador, todo lo que Ultra transmitía en su grupo, yo lo transmitía a las provincias. Empezaron a salir links de diferentes partes de las provincias, La Habana, Mayabeque, Trinidad, Cienfuegos, de todos los lugares de las provincias. Yo en eso me incluyo en de Cienfuegos. Yo creé el grupo de Cienfuegos. Yo me identificaba con el usuario Némesis. Yo creé un grupo de Cienfuegos privado, un grupo más seguro, donde ahí iban a haber personas donde estuvieran más dispuestas a destruir este país. En el grupo las orientaciones que se daban era que, aparte de que todo el mundo se organizara, primero era manifestarse, ya después cuando, como dije, cuando iba aumentando el grupo, las orientaciones eran acabar con todo lo que fuera del gobierno. Meterle candela a las tiendas de tabaco, eso es terrorismo prácticamente. Tiendas MLC, tabaquería, ranchos, creo que campismo,
las outfitas de la policía. Muchas de las cosas que se hablaba también era era como tipo un plan de distraer a la policía, hacerle como una llamada, distraer a la policía y al tú distraer a la policía va a ese lugar, se ponchan los autos de los policías y ahí hacen como un ataque a las unidades de policía. Ya cuando tú ves todo esto, el actor intelectual es Ultra. Es lo que tú consumes, es a Ultra, o sea, es el que da las ideas. Este incitador a la violencia insiste en la necesidad de crear armas artesanales. Preparar cócteles Molotov, tirar piedra y que creáramos armas nosotros mismos para hacer todas estas cosas. Era como real, no sé, tirapiedra, flecha, como le llaman la gente en la calle, con usar como método de lanzamiento trozos de cabilla picados, a veces hablaban de plomo o cualquier cosa que pueda hacerle daño, que pueda romper un vidrio. Un caso similar aconteció en la provincia de Holguín, donde a través de estos grupos de Telegram se convocaba a incendiar establecimientos estatales aprovechando los cortes del servicio eléctrico. En el grupo de Telegram Holguín Libertad, siguiendo las orientaciones de Ultrac, se realizaron llamados a llevar a cabo actos violentos, agresiones a los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria en caso que fueran detenidos y sostener las provocaciones hasta derrocar al gobierno. Si hoy en Cuba no se tira para la calle, porque al grupo de Telegram entran personas diciendo ¡para la calle, para la calle, para la calle! Si la gente no se tira en la calle, bueno, los que están ahora mismo que quieren hacer algo, empiezan a debilitar la dictadura. Y sabemos bien claro que la dictadura no hay forma alguna que no sea con violencia que se debilita. Claro está que Jorge Ramón Batista Calero, al igual que otros operadores del terrorismo como Yamila, la llamada hija de Maceo, Willy González, Manuel Milanés y Alexander Otaola, alientan desde Estados Unidos acciones terroristas y de todo tipo contra Cuba. Sin embargo, estas mismas prácticas serían gravemente penadas de ocurrir en ese país. Pero ante su furia y odio desmedido, se impuso la defensa de la patria desde el espacio digital. En este grupo tuve que crearme un perfil totalmente falso sobre mi persona. Solamente accedían a él las personas que eran confiables y ellos habían considerado que yo era una persona confiable para poder entrar a ese grupo. Cuando me di cuenta de las actividades que influenciadas por Ultra se querían desarrollar a través de estos grupos, me di a la tarea de informar rápidamente a la autoridad de lo que estaba sucediendo, puesto que yo soy padre de familia y como principio tengo en primer lugar defender mi familia y como principio también tengo en primer lugar defender al resto de las personas que me rodean, de mi pueblo. Y como yo soy una profesora de este país formada, soy una persona que está clara en los principios que tiene, está clara en lo que significa la Revolución Cubana, no podía permitir que todo eso sucediera y me di entonces a la tarea de estar allí, pero para desenmascararlos completamente. Como ya se hace habitual, desde territorio estadounidense utilizan métodos y canales para reclutar jóvenes, manipularlos y llevarlos a cometer actos delictivos. Porque esas personas lo único que quieren es violencia en este país. Al final que están financiadas, porque esas personas afuera lo que están financiadas por cada usuario de nosotros que estemos aquí. Es una guerra que nadie se da cuenta del alcance que puede tener o del impacto que puede tener a la economía del país o a las mismas personas, porque uno no sabe quién puede salirle herido el día de mañana. Al final son influencers que lo único que están haciendo es metiendo cosas de en la cabeza, y más a nosotros los jueces. Porque ellos nunca van a lograr lo que tanto quieren, pero nunca lo van a lograr. Porque aquí hay tanta seguridad que es imposible que la derrumben. Aquí, si hay que defenderse, se va a defender.
La teoría de Frankfurt. Esto inició desde la Segunda Guerra Mundial a principios de los años 20, con la teoría de Frankfurt, que se basaba en la teoría crítica. La teoría crítica se basaba en mantener las estructuras del poder, orientada al cambio social y cambios históricos. El propósito de la teoría crítica era cambiar las condiciones de opresión en las que vivían los seres humanos. Los medios de comunicación tienen el poder de adormecer y manipular al individuo que impide su opinión pública. El emisor, es decir, la televisión, la radio y los medios de comunicación convencionales, manipulan al individuo o masas, y el receptor está sometido. Los dos objetivos claros de la teoría crítica eran decirle a la gente de modo implícito a quién debía obedecer y de qué manera, y mantener a las masas ignorantes y distraídas para que no tomaran conciencia sobre los temas importantes: desigualdad social y distribución injusta de las riquezas. La teoría crítica surgió como contraposición al status quo. La cultura, y nace la industria cultural, gracias a Adorno y a Horkheimer. Ellos hablan de generar un proceso de conformismo y subordinación de las masas hacia el régimen. Hablaban de la cultura de masas y la cultura de las masas, que es la producida por el sistema para manipular al pueblo. Como un ejemplo de ello, podemos decir que si el gobierno va a transmitir una noticia que habla de que los recursos a la educación pública se acaban y por lo tanto se van a cerrar las universidades públicas, esto manipula a las masas y alinea el pensamiento, porque el individuo cree, porque ese medio se lo dice, y no tiene un pensamiento autónomo sobre esa noticia. Dentro de la teoría de Frankfurt, la teoría crítica, influyeron varios teóricos: Habermas, Theodor Adorno, Horkheimer, Marcuse y Michael Foucault. Dentro de la teoría de Frankfurt, la industria cultural, se hablaba de la cultura popular. Esta se usaba para obedecer a la ley. Las distraían con noticias, los medios de comunicación distraían con noticias, con realities, novelas, reality shows, a la sociedad. La televisión y la radio en este punto son claves para lograr esa distracción. La teoría crítica también tenía influencia del psicoanálisis freudiano y la base principal del marxismo. También tenía influencia de la aguja hipodérmica, que hablaba de las masas pasivas e incapaces de seleccionar y bloquear esos mensajes que emitían los medios de comunicación. Siguiendo con la teoría de Adorno y Horkheimer, ellos hicieron una nueva teoría dentro de la escuela de Frankfurt. Consideraban que esa economía capitalista era capaz de producir masivamente la necesidad de consumir servicios, bienes, entretenimiento, de esa manera seducir al individuo que se dejaba llevar por ese consumismo. Ellos hablaban de la industria cultural y decían que estábamos sometidos a alternativas que nos daban esos grupos dueños del poder. Nos trataban de consumidores y no de seres humanos.
El teórico Foucault nos hablaba de el planteamiento de cómo funcionaban los espacios de encierro. En su teoría se refería a cuestiones que tienen que ver con el poder que hay en las instituciones como las escuelas, fábricas, hospitales y familias. Hablaba de la ley, la disciplina y la biopolítica. Para él exigía el control, la vigilancia y el castigo. Decía que había un orden y si no se seguía ese orden había un castigo con cárcel o manicomio. Quien no sigue las órdenes es un desviado o alejado de la sociedad. Para evitar el castigo se utilizaba la disciplina y para ello se homogeneizaba para hacernos sentir y ser iguales, todos iguales, que actuemos de la misma manera según lo esperado, cuerpos domesticados. También salía de esta teoría un concepto llamado panóptico, que quiere decir que hay un ojo que todo lo observa sin nosotros darnos cuenta. Es un ojo o un régimen que lo controla sin estar explícitamente en la situación. Ejemplo, cómo actuamos en las escuelas, con el orden y las reglas que nos daban. Una de las estrategias de manipulación mediática por Sylvain Timsit y Noam Chomsky habla de la distracción. Un arma de distracción masiva como la televisión mantiene al pueblo ocupado para que no le quede tiempo de pensar. Una segunda estrategia de manipulación es la gradualidad. Esta es una medida inaceptable que nos meten de a poquito para que el pueblo, poco a poco, se vaya acostumbrando y termine aceptando esa medida. Describió en 2002 las 10 estrategias de manipulación mediática masiva a través de los medios de comunicación. Estas estrategias se utilizan para distraer a la gente de lo realmente importante y moldear la opinión pública. Acá te explico cada una de ellas. Número 1. La estrategia de la distracción. Consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. Se logra inundando a la audiencia con continuas distracciones e informaciones insignificantes. El objetivo es mantener al público ocupado y lejos de los verdaderos problemas sociales. Un ejemplo de la estrategia de distracción en los medios de comunicación podría ser cuando un evento importante, como una crisis económica o un escándalo político, recibe menos cobertura mediática debido a la saturación de noticias sobre un tema superficial o sensacionalista. Por ejemplo, supongamos que hay una situación de corrupción gubernamental que está siendo investigada y que tiene implicaciones significativas para la sociedad. En lugar de centrarse en este tema crítico, los medios de comunicación podrían desviar la atención del público presentando noticias sobre celebridades o eventos de entretenimiento sin relevancia real. Esto distraería a la audiencia y disminuiría el interés en el asunto de corrupción, permitiendo que las autoridades eviten el escrutinio público y el debate sobre el tema importante. La segunda estrategia de manipulación mediática masiva, según Sylvain Timsit, es problema-reacción-solución. Esta estrategia implica crear o exacerbar un problema, luego esperar la reacción emocional del público y, finalmente, ofrecer una solución predeterminada que puede no ser beneficiosa para la población en general pero que sí favorece a ciertos intereses. Esto permite a quienes están en el poder implementar políticas o medidas que de otro modo serían impopulares o estarían sujetas a debate. Un ejemplo clásico de la estrategia de problema-reacción-solución que hacen gobernantes sería la creación de un clima de miedo o crisis en torno a un tema específico para luego ofrecer una solución que puede no ser necesariamente la más efectiva o beneficiosa para la población en general. Por ejemplo,
Supongamos que en un país se está experimentando un aumento en la tasa de criminalidad, violencia y entre otros. Los medios de comunicación podrían exagerar la magnitud del problema al centrarse únicamente en crímenes violentos, reportarlos de manera sensacionalista y repetitiva, lo que genera miedo e indignación en la población. O culpar las comunidades extranjeras o incluso de razas, así crean una división social. Es por eso que vemos en las noticias de muchos países culpar los extranjeros de criminalidad, creando estereotipos negativos hacia una comunidad. Por ejemplo, en Estados Unidos tienden a exagerar las noticias sobre la comunidad latina, y de igual forma en países latinoamericanos exageran las noticias sobre las comunidades extranjeras también. Luego, cuando el público está en un estado de alarma, se presentaría una solución predeterminada, como implementar leyes más estrictas o aumentar la vigilancia policial, sin considerar otras posibles soluciones como la inversión en programas sociales o la reforma del sistema judicial. Esta solución propuesta podría tener agendas políticas o económicas detrás de ella, en lugar de abordar verdaderamente las raíces del problema de la criminalidad. Aunque debemos mencionar que existen gobiernos que proponen soluciones torpes como cambiarle el nombre de los delitos para erradicar la criminalidad, y la tercera estrategia de manipulación mediática masiva, según Sylvain Tinsic, es la gradualidad. Esta estrategia consiste en introducir cambios o medidas impopulares de manera gradual y progresiva para evitar despertar una reacción adversa o una resistencia por parte del público. Al implementar cambios de forma gradual, las personas pueden adaptarse a ellos sin darse cuenta del impacto completo que tienen en sus vidas o en la sociedad en general. Esto permite que ciertas agendas se implementen de manera más efectiva, incluso si son perjudiciales para la población en general. Esto es similar al síndrome de la rana hervida. Es decir, si colocas una rana en una olla de agua hirviendo, saltará inmediatamente para salir y salvarse. Sin embargo, si colocas una rana en una olla de agua fría y la calientas gradualmente, la rana no notará el cambio de temperatura y se quedará en el agua. A medida que la temperatura aumenta lentamente, la rana se va adaptando a las condiciones cada vez más calientes, hasta que finalmente, ya no puede salir y es hervida viva. Otro ejemplo de la estrategia de gradualidad en la manipulación mediática podría ser un aumento progresivo en los impuestos o tarifas gubernamentales. Imaginemos que el gobierno decide aumentar los impuestos sobre la renta, pero en lugar de hacerlo de manera abrupta, lo hace de forma gradual durante varios años. En el primer año, el aumento es pequeño y apenas perceptible para la mayoría de las personas. Luego, en los años siguientes, el aumento se va incrementando de manera gradual pero constante. Este enfoque permite que el público se adapte a los cambios sin una reacción inmediata negativa. La gradualidad hace que las personas no perciban el impacto completo del aumento de impuestos hasta que haya transcurrido un tiempo considerable. Para entonces, ya se han acostumbrado al nuevo nivel de impuestos y es menos probable que protesten o se opongan activamente a la medida. La cuarta estrategia de manipulación mediática masiva, según Sylvain Tinsic, es dirigirse al público como niños de corta edad. Esta estrategia implica simplificar la información y utilizar un lenguaje y tono condescendientes, similar al que se utiliza al dirigirse a niños pequeños. Al hacerlo, se busca influir en la opinión pública al limitar el análisis crítico y fomentar la aceptación pasiva de las ideas o mensajes presentados. Por ejemplo, un político que busca promover una política controvertida podría utilizar un lenguaje condescendiente y simplista al dirigirse al público en un discurso televisado o en redes sociales como es común hoy en día. Él podría decir algo como: esta política es buena para todos nosotros, nos ayudará a tener una sociedad mejor y más segura. Confíen en mí, sé lo que es mejor para ustedes. Al usar un tono paternalista y simplificar la información de esta manera, se busca influir en la opinión pública al limitar el pensamiento crítico y fomentar una aceptación pasiva de la idea presentada, sin proporcionar un análisis completo o argumentos sólidos detrás de la política propuesta. La quinta estrategia de manipulación mediática masiva, según Sylvain Tinsic, es utilizar la emotividad en lugar de la reflexión. Esta estrategia implica apelar a las emociones del público en lugar de su capacidad de reflexión racional. Se utilizan imágenes impactantes, historias emocionales o discursos cargados de sentimientos para manipular las percepciones y opiniones del público, evitando así un análisis crítico más profundo. Un ejemplo de esta estrategia es cuando los medios de comunicación presentan historias o imágenes emotivas para influir en la opinión pública sobre ciertos temas o eventos. Por ejemplo, durante una campaña electoral,
un candidato podría utilizar anuncios televisivos que muestren imágenes de niños desfavorecidos o personas en situaciones de dificultad, con la intención de generar simpatía y empatía hacia su causa. Estas imágenes emotivas pueden llevar al público a tomar decisiones basadas en la compasión o la solidaridad, en lugar de realizar un análisis racional de las propuestas políticas o los antecedentes del candidato. Al centrarse en las emociones, se desvía la atención del público de los aspectos más objetivos o críticos del debate político, lo que puede resultar en una toma de decisiones menos informada. La sexta estrategia de manipulación mediática masiva, según Sylvain Tinsic, es mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Esta estrategia implica limitar el acceso del público a información relevante y fomentar la superficialidad y la banalidad en los medios de comunicación. Al mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, se facilita su manipulación y control, ya que es menos probable que cuestionen o desafíen las narrativas dominantes. Un ejemplo de esta estrategia podría ser cuando los medios de comunicación evitan informar sobre temas importantes o complejos, y en su lugar, saturan su programación con contenido trivial, como chismes de celebridades, reality shows o eventos deportivos de poca relevancia. Esto mantendría al público distraído y desinteresado en cuestiones que podrían tener un impacto significativo en sus vidas, como políticas gubernamentales, problemas sociales o ambientales importantes. Además, podrían limitar el acceso del público a información crítica o alternativa, mediante la censura, la manipulación de algoritmos en redes sociales o la falta de cobertura sobre ciertos temas. Esto aseguraría que el público se mantenga en la ignorancia sobre asuntos importantes y, por lo tanto, sea más fácil de manipular o controlar. Aunque debo decir que también el exceso de información hoy en día hace que las personas no sepan la verdad, ya que muchos medios cambian la información a su antojo y por eso es difícil saber qué noticia es real y qué no. La séptima estrategia de manipulación mediática masiva, según Sylvain Tinsic, es estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Esta estrategia implica fomentar una cultura que celebra y normaliza la mediocridad, desalentando la excelencia y la búsqueda de la mejora personal. Se promueve la idea de conformarse con lo básico y no aspirar a metas más elevadas, lo que resulta en una sociedad menos crítica y más fácilmente manipulable. Un ejemplo de esta estrategia sería cuando los medios de comunicación promueven programas de televisión o contenido en línea que glorifican la mediocridad y el conformismo. Por ejemplo, programas de telerrealidad que premian el comportamiento escandaloso o poco ético, en lugar de destacar talentos genuinos o logros significativos. Estos programas pueden enviar el mensaje de que la excelencia y el esfuerzo son menos importantes que la fama instantánea o la gratificación instantánea. Al celebrar la mediocridad y el conformismo, se desalienta la búsqueda de la mejora personal y se establece un estándar bajo para el éxito y la realización personal como resultado. Se estimula al público a conformarse con estándares mediocres en lugar de aspirar a metas más elevadas o desafiantes, lo que puede contribuir a una sociedad menos crítica y más complaciente con las injusticias o deficiencias en diferentes aspectos de la vida. Otro ejemplo es cuando el gobierno promueve un estilo de vida mediocre al fomentar la idea de que la riqueza es moralmente cuestionable o despreciable. Cuando dicen ser rico es malo, el rico es el enemigo, mientras promueve la simplicidad como una virtud, diciendo que el pueblo debe ser pobre para cuidar los recursos. Esto lo hacen a través de discursos políticos, campañas de propaganda o políticas públicas que enfaticen la igualdad económica y social y condenan la acumulación de riqueza. Con la idea de una sociedad igual donde todos tengan la misma situación económica, debo decir que muchos gobiernos lo han logrado, han vuelto a todos iguales económicamente, los vuelven pobres a todos. Los líderes políticos logran esto al utilizar retórica populista que demoniza a los ricos como explotadores o egoístas, mientras enfatizan la importancia de vivir modestamente y compartir los recursos de manera equitativa. Al mismo tiempo, podrían promover medidas de redistribución de la riqueza, como impuestos más altos para los más ricos, con el objetivo de crear una imagen de igualdad y solidaridad. Aunque el pobre debe entender cómo se manejan los impuestos debido a que muchas veces perjudican más al pobre los impuestos altos que a los ricos. Deben entender los tres tipos de ingresos, los cuales son ahorro, inversiones, pasivos. Los ricos usan el pasivo y es libre de impuestos, pero en otro video lo explico bien. Sin embargo, mientras se promueve esta imagen de simplicidad y modestia, los líderes políticos podrían vivir lujosamente, disfrutando de privilegios y comodidades que están muy por encima del nivel de vida promedio de la población. Esto podría incluir residencias suntuosas,
viajes costosos, o beneficios y prerrogativas exclusivos reservados solo para ellos y sus allegados. Este doble estándar envía un mensaje contradictorio al público, ya que mientras se les dice que vivir simple es mejor, los líderes políticos siguen disfrutando de un estilo de vida lujoso a expensas del contribuyente. Esta discrepancia puede erosionar la confianza del público en el gobierno y generar resentimiento hacia las élites políticas, especialmente cuando la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo. La octava estrategia de manipulación mediática masiva, según Sylvain Tincy, es reforzar la sensación de culpa. Esta estrategia implica manipular las emociones del público para hacerlos sentir culpables o avergonzados por ciertos comportamientos o creencias. Al reforzar esta sensación de culpa, se puede influir en las opiniones y acciones del público de acuerdo con los intereses de los manipuladores. La novena estrategia de manipulación mediática masiva, según Sylvain Tincy, es conocimiento selectivo o descontextualizado. Esta estrategia implica proporcionar al público solo cierta información o datos, omitiendo o descontextualizando otros que podrían cambiar la percepción de la situación. Al controlar el acceso a la información y presentar solo una parte de la imagen completa, se puede influir en las opiniones y creencias del público de manera sesgada. Ejemplo de esta estrategia sería cuando los medios de comunicación informan sobre un evento o situación, pero seleccionan solo ciertos aspectos o detalles para presentar, omitiendo información importante o descontextualizando los hechos. Por ejemplo, supongamos que se está cubriendo una manifestación política. Los medios podrían optar por mostrar solo imágenes de los manifestantes más agresivos o violentos, mientras ignoran a aquellos que protestan pacíficamente. Esto crea una imagen distorsionada de la protesta, presentándola como caótica y peligrosa, lo que puede influir en la opinión pública y en cómo se percibe el movimiento. Al presentar solo ciertos aspectos de la situación y omitir otros, los medios pueden manipular la percepción del público y moldear su opinión sobre el evento o el tema en cuestión. Esto puede tener un impacto significativo en la forma en que se desarrolla el debate público y en las decisiones que se toman a nivel político o social. La décima estrategia de manipulación mediática masiva, según Sylvain Tincy, es el enfoque en la trivialidad. Esta estrategia implica desviar la atención del público hacia temas triviales, irrelevantes o superficiales, en lugar de abordar problemas importantes o controvertidos. Al mantener al público ocupado con noticias de poca importancia, se evita que presten atención a cuestiones más relevantes que podrían ser más críticas para la sociedad. Un ejemplo de esta estrategia sería cuando los medios de comunicación dedican una cantidad desproporcionada de tiempo y recursos a cubrir noticias triviales o acontecimientos superficiales, mientras que temas importantes o relevantes reciben una cobertura mínima. Por ejemplo, supongamos que durante una semana en la que hay importantes debates políticos sobre políticas económicas, los medios de comunicación principales dedican la mayor parte de su tiempo a cubrir la vida personal de una celebridad o un escándalo trivial en las redes sociales. Esto desvía la atención del público de asuntos importantes que podrían tener un impacto significativo en sus vidas, como decisiones políticas que afectan a la economía o al bienestar social. Al centrarse en la trivialidad, los medios de comunicación pueden mantener al público distraído y desinteresado en cuestiones más importantes, lo que puede socavar la participación ciudadana informada y el debate público sobre asuntos críticos. Las 10 estrategias de manipulación mediática delineadas por Sylvain Tincy nos ofrecen una forma para comprender cómo los medios de comunicación pueden influir en nuestras percepciones, opiniones y comportamientos de manera sutil pero poderosa. Cada una de estas estrategias, desde la distracción hasta el enfoque en la trivialidad, revela cómo se moldea la narrativa pública para servir a diversos intereses, ya sea políticos, económicos o sociales. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados por información de diversas fuentes, es crucial desarrollar un sentido crítico y una habilidad para discernir entre lo que es verdadero y lo que es manipulado. Debemos cuestionar activamente la información que consumimos, analizar su contexto y considerar las posibles agendas detrás de ella. Además, estas estrategias resaltan la importancia de una prensa libre y responsable, así como de ciudadanos informados y comprometidos que estén dispuestos a desafiar narrativas manipuladoras y exigir transparencia y rendición de cuentas a aquellos que ejercen el poder. Estas estrategias nos invitan a ser más críticos y conscientes de la información que recibimos, a no aceptar pasivamente lo que nos dicen los medios de comunicación.
La era digital hiperconectada de hoy ha redireccionado las reglas de interacción y ha hecho que las fronteras previamente protegidas sean vulnerables a otro tipo de estrategias. La comunicación que nos facilita las redes sociales, la mensajería social y las tecnologías móviles se pueden explotar para influir en la información, las creencias, los valores y la cultura. El concepto de guerra cognitiva se ha convertido en un término recurrente en los últimos años. En el lenguaje militar, la guerra cognitiva tiene un amplio alcance, desde individuos hasta naciones y organizaciones multinacionales. Descubramos juntos qué es la guerra cognitiva. El término de guerra cognitiva se utiliza para definir acciones realizadas por métodos psicológicos, con el objetivo de provocar una respuesta planificada en el modo de pensar de otra persona. Se realiza utilizando una variedad de técnicas destinadas a influir en los valores nacionales, los sistemas de creencias, las emociones, el razonamiento o el comportamiento de las personas. Representa la idea de combate sin pelear, es decir, posiciona la mente como un espacio de batalla y un dominio disputado. Integra capacidades de ingeniería cibernética, informática, psicológica y social para lograr sus fines. Aprovecha Internet, las redes sociales y hasta medios de comunicación tradicionales para dirigirse a personas influyentes, grupos específicos y un gran número de ciudadanos de forma selectiva y en serie de una sociedad, con el objetivo de desbaratar sociedades enteras, sembrando dudas sobre gobernabilidad, desacreditando procesos democráticos, provocando disturbios civiles o instigando movimientos separatistas, y así lograr cambios estructurales a mediano y largo plazo en la forma de pensar de los seres humanos en general. En este tipo de guerra, además de la manipulación de las ideas, se intentará manipular la forma en que se producen. Las noticias falsas o fake news no son necesarias para lograr los objetivos de la guerra cognitiva. Un documento deshonroso de algún gobierno, pirateado de una cuenta de correo electrónico oficial, filtrado de forma anónima en un sitio de intercambio de redes sociales, es suficiente como para incitar alguna revuelta en cualquier nación del mundo. O simplemente una campaña que encienda las pasiones de los influencers y crear una controversia que se vuelva viral. Sería ingenuo pensar que el engaño, propaganda o la desinformación son fenómenos recientes. Dominar la narrativa, encender pasiones y prejuicios ha formado parte de los objetivos de la comunicación desde tiempos inmemoriales. Pero esta guerra cognitiva supera ampliamente la guerra de cuarta generación, que se trata más de promover una matriz de opinión dentro de la sociedad y hacer que las personas sean las encargadas de difundirla, justificarla e incluso defenderla. Nuestras aplicaciones de redes sociales rastrean lo que nos gusta y creemos. Nuestros teléfonos saben a dónde vamos y con quién pasamos el tiempo, con quién nos asociamos y a quién excluimos. Los algoritmos controlan la información que vemos y así aquellos que deciden lo que consumimos fortalecen su poder sobre nosotros. Los algoritmos nos mostrarán el mundo que, según sus cálculos, deberíamos querer ver. Es la ciberbalcanización de las preferencias, incluidas las afiliaciones sociales, intelectuales y económicas, que nos sumergen en pequeñas comunidades autorreferenciales, solo compartidas por aquellos que se nos asemejan. Internet es el nuevo territorio geoestratégico y la tecnología, el campo donde se decide la próxima hegemonía global. La guerra cognitiva sepulta definitivamente la idea de la libertad y el libre albedrío y vulnera la libertad individual, conduciéndonos a la esclavitud colectiva. Una esclavitud masiva, estrechamente relacionada con las redes sociales y con el potencial tecnológico de empresas capaces de hackearnos el cerebro y conducirnos al lugar que ellos quieran. Está claro que el crecimiento de la guerra cognitiva conducirá a la militarización de todos los aspectos de la sociedad y la psicología humana, desde las relaciones sociales más íntimas hasta la mente misma. Nunca había sido tan sencillo ni tan rentable desinformar, y nunca antes los consumidores habían estado tan predispuestos a contribuir a su propia desinformación. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y déjanos en los comentarios ¿de qué tema te gustaría que habláramos? Hasta la próxima, entusiastas del saber.
¿Qué es una dictadura? Una dictadura es un sistema de gobierno no democrático donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. Él, la o los dictadores no permiten la oposición a sus ideas y acciones ni tienen poder y autoridad absolutos. Las dictaduras implican la pérdida de las garantías de derechos y la restricción de las libertades civiles. A la vez, suprimen la posibilidad de continuar con un tipo de gobierno democrático y se imponen en contra de aquellos ciudadanos que no apoyan dicho sistema. El pueblo no tiene voz ni voto, no está representado ni participa en la toma de decisiones. En general, la dictadura se da mediante un golpe de Estado, aunque también el ascenso puede ser más paulatino o disfrazado. Los gobiernos autoritarios suelen preceder de inestabilidad política, fuertes crisis económicas y, en definitiva, un descontento social que genera dependencia hacia una figura salvadora que toma el poder a la fuerza, escudándose en restablecer la paz. Las dictaduras pueden agruparse en 4 grupos. Está la dictadura autoritaria versus la totalitaria. La autoritaria no tiene una ideología tan elaborada. Su meta última no es realizar grandes cambios en la sociedad, sino únicamente imponer su poder sobre la misma. Mientras, en la totalitaria, la concentración de poder puede conducir al culto a la personalidad del líder, que busca no solo acallar a los disidentes, sino también extirpar las formas de pensamiento opuestas mediante el adoctrinamiento y la remodelación de las mentalidades. Además, se emplea sistemáticamente el terror y se busca eliminar a todo aquel que piense distinto. La dictadura militar. Es aquí donde el gobierno autoritario se instaura al emplear las fuerzas armadas y el poder pasa a estar completamente controlado por los militares y sus instituciones. Por último, la dictadura teocrática, donde el poder se rige por la divinidad, por una religión concreta y se legisla en función de esta. Estos sistemas suelen tener un líder supremo religioso dentro del gobierno. Conocer la historia es imprescindible. Suscríbete para más videos del estilo. No podrán callarnos, no podrán jamás ponernos su bozal, no nos callarán, no podrán callarnos con sus leyes.
Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y el día de mañana estaremos en una transmisión en vivo entre el Independiente Canadian Newspaper y corresponsal en Colombia de el Independiente Canadian Newspaper. Muchas gracias y esperamos que los salvadoreños comiencen a abrir los ojos con todo lo que sucede alrededor de Bukele. Es un porcino que debe ser removido, pero depende de los salvadoreños. Y hay mucha más información todos los días, pero desgraciadamente depende del pueblo salvadoreño. En todo caso, nosotros seguimos informando. Muchas gracias y un saludo para todos y gracias por permitirnos compartir con ustedes esta noche. Soy Roberto del Independiente Canadian Newspaper, Radio Acción, Micrófono Callejero, Factory News, Fábrica de Noticias, que es el logo que ustedes miran. Es una nueva publicación digital, parte de la familia del Independiente Canadian Newspaper. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y feliz noche y saludos a todos en todo el mundo. Muchas gracias.